o sea, Jerusalén. Y como siempre, el versículo 1 lo leo yo y luego usted el 2. En los montes santos están sus cimientos. Eso no sonaba como el Salmo. A ver otra vez, por favor. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor proclamará al escribir los pueblos, este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Amén y amén. ¿Puede por favor tomar su lugar? Yo quise hacer los cuadritos que les sugería a los hermanos predicadores que hicieran, pero por el hecho de que es bilingüe la presentación, entonces no se puede. Pero el que la hace con un solo idioma puede traer fotos, puede traer, se le hace más fácil. Ya cuando tengamos las diferentes pantallas, pues va a ser diferente. Le voy a compartir mis notas, pero no para que se quede ahí. Este es un salmo, como usted se pudo dar cuenta, relativamente corto, 7 versículos. Sin embargo, porque es corto, no hay que restarle importancia. Sigue siendo la palabra de Dios, muy importante, inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron movidos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Uno de los conflictos que tenemos, aquellos que queremos traer un rema de la palabra. Rema quiere decir hablar. La Biblia, toda la letra es logos y cuando se habla es rema. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero esas palabras quiere decir, o se traduce de la palabra rema. Uno de los conflictos que tenemos nosotros que hemos sido instruidos a buscar la dirección del Espíritu Santo es que no predicamos lo que quisiéramos predicar o lo que el pueblo quisiera que se le predique. A veces venimos como profetas, a veces venimos como evangelistas, a veces venimos como pastores, a veces venimos como apóstoles, porque apóstol quiere decir enviado. A veces venimos como maestros. A veces venimos como el Señor Jesús cuando llegó a limpiar el templo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que es el ser movido por el Espíritu Santo. Entonces, segunda de Pedro 1:21 dice que los
santos hombres de Dios fueron impulsados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Es más, el mismo Pedro dice que ellos mismos preguntaban, indagaban, ¿y para quién es esto? Y dice que les dijeron, cierren el libro, no es para ustedes. Imagínese usted escribiendo una carta de amor que se la están dictando para el enamorado o la enamorada que está en otra parte del mundo. Y la persona que se la está dictando bien inspirado, bien conmocionado, hasta una lágrima se le rodó por la mejilla. ¿Y usted que lo está escribiendo? Posiblemente hasta después le vaya a contar a su amigo, hasta lloró cuando le hice la carta. Usted no entiende. Usted es solo un instrumento. Pues precisamente ese fue el glorioso y a la vez triste papel que le tocó desempeñar a los profetas. Triste porque no era para ellos. Glorioso porque eran instrumentos en las manos de Dios. Y como dice un pastor allá en Virginia, aleluya. Y como dice otro pastor por otro lado, gloria a Dios. Y como preguntan otros, ¿cuántos dicen amén? Y como dicen otros, ¿cuántos están dormidos? Todo este énfasis es porque eso de que tenga, hay salmos que tienen 3 versículos, eso los voy a predicar en 2 horas. Porque no podemos restarle importancia. Aún más, cada pasaje de la Sagrada Escritura contiene un mensaje o enseñanza que Dios anhela revelar a los inteligentes. Hasta lo que yo escribo leo mal usted. ¿A quiénes? Porque primera de Corintios 2, 9 y 10 dice, así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y literalmente quiere decir, y nadie se las ha imaginado. Son las que Dios tiene reservadas, preparadas. Usted no se sabe ese texto. O sea que usted no ama a Dios. Porque dice, para los que le aman. Empecé a escuchar una clase de exégesis, ¿era? O de hermenéutica. De hermenéutica, que viene de la palabra griega del dios Hermes, que lo que quiere decir es tratar de darle el sentido original al texto. Pero ni 5 minutos aguanté a oír. Mi esposa oyó ese pedacito y dice, o sea que ellos no creen en las figuras. Le digo yo, o sea que ellos no creen en que hay revelación de la palabra. A ver, usted que es miembro de ministerios llamada final, ¿qué es esto? La Biblia, la palabra de Dios, ¿y qué es esto? ¿Y qué representa este emblema? A ver, uno por uno. Esta es la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo que está escrito allá. Y estos son unos rayitos de luz que representan que si el Espíritu Santo
la inspiró, Él es el que la puede iluminar. Entonces usted, si puede, y ya tiene bien, estoy hablando, acuérdense que siempre estoy hablando con los de allá de social media. ¿Verdad? Un saludo allá, benditos de Dios, que a veces aunque sean bravos, pero ahí están sintonizándonos. A veces hasta me dan deseo de cantarles un himno que solo los de antaño se saben. Quizás solo la hermana Rosa Aide Meléndez lo va a poder cantar conmigo. Ya se llegó el tiempo de la doctrina. Tampoco. Está muy joven usted entonces. Le digo a mi esposa, ¿has oído ese? Solo de ti, me dice. Pero sabe que a mí nunca se me olvidó, porque yo pasaba mucho por el Freeway 405 y ahí decía La Tijera Boulevard. Y cada vez que miraba La Tijera Boulevard, se activaba. Ya se llegó el tiempo de la doctrina, donde muchos no la soportarán. Y cuando oímos al pastor amonestando, salimos gritando y quejándonos. Bueno, sigamos aquí, por favor. Usted no tiene tanto gozo como yo. Es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Bueno, entonces dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, nadie se las ha imaginado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Diga pues, aleluya. O sea que si usted ya está bien cimentado y tiene el dinero y la facilidad de ir a estudiar a un seminario, a un instituto, a una universidad, usted ya tiene bien cimentada su doctrina, porque por ejemplo, yo saqué una licenciatura en teología en una universidad donde ellos enseñan, donde ellos creen que desde la época de que Cristo estuvo aquí en la tierra, desde la resurrección, nosotros estamos en el milenio. Yo sé que eso no es así. Entonces, aunque yo estuve en esa universidad, a mí no me cambiaron lo que yo ya tenía cimentado. Sin embargo, hay jóvenes que, por ejemplo, empiezan a ir a la universidad. Y a los 6 meses de estar en la universidad, mientras estaban todavía en la junior, en la high, y asistían a la iglesia, todavía ellos creían que ser homosexual o ser lesbiana era desagradable a los ojos de Dios. Solo llegan a la universidad y se vuelven inclusive. En 6 meses les cambian su manera de pensar. Algunos hasta terminan creyendo que no hay diablo. Otros que no hay Dios. Entonces, por eso yo pienso que la educación universitaria debería de ser ya después de los 40. Lamentablemente hay que hacerlo antes. Entonces, el requisito para que Dios le revele a usted su palabra, ¿qué es? Amarlo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Es imperativo, aparte de amar a Dios, es imperativo. Imperativo quiere decir que es necesario, que es imperativo. No imperactivo, no, imperativo. Es obligatorio que cuando nos acerquemos, cuando nos alleguemos a la palabra de Dios, lo hagamos. Ayúdeme a leer pues para que se anime. Que lo hagamos, a ver todos, que lo hagamos con temor, o sea, con reverencia, con respeto.
Antes, cuando la marihuana era ilegal, yo escuchaba que habían algunos que no eran cristianos, que agarraban las hojas de la Biblia para hacer sus cigarrillos de marihuana. Pero ellos no conocían a Dios, ellos no sabían que era la palabra de Dios. Pero que usted y yo no tengamos reverencia por la palabra de Dios, eso ya está cardíaco. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos acercarnos con humildad, con su libretita, con su diccionario, con sus lápices de colores, para que Dios le enseñe. No llegar, esto ya me lo puedo, esto es de kinder. No, dice la palabra que el escriba que ha llegado a ser un buen discípulo, saca del tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Yo todavía tengo presente enseñanzas que recibí en 1981 y 82, cuando estaba con el pastor Luis Felipe Batres Orozco. Recuerdo que era maestro de escuela dominical. Después de la dominical nos sentaban a todos también a enseñarnos. Y también nos ponía a cantar a los maestros, y de repente un domingo a cantar. Y de ahí fue que me aprendí ese himno. Un día hablé con la luna y las estrellas también. Les pregunté si sabían qué es la felicidad. La luna ni las estrellas me pudieron responder, pero yo sé que tras ellas alguien conmigo sonrió. Mire, yo estar contento. Para mí hoy todo es normal. Dios está contento, yo estar contento, el diablo estará enojado. Y si usted quiere ser amigo del diablo, también enojarse. Bueno, entonces tenemos que acercarnos con sinceridad de corazón. Y con un deseo franco de que Dios nos hable. Va a venir usted con su chicle bubblegum haciendo bombas. Señor, si quieres me hablas. No, con un corazón franco, con el deseo que Dios le hable. Y si lo hacemos de esa manera, entonces Dios con gusto correrá el velo de la escritura y del corazón, porque según 2 Corintios 3:14 al 16, hay un velo que cubre la escritura, pero también hay otro velo que cubre el corazón. Y por eso es de que, fíjese, me impresionó el comentario de dos hermanos sobre la predicación del domingo. Me impresionó, porque tal vez usted dirá, estos hermanos no le atinan, pero de los que me hicieron el comentario son los que sí le atinaron. Dice, es que no te diste cuenta, dice que le dijo él a otra persona, que él comenzó diciendo que iba a ser una representación de lo que iba a ser en el día final. Entonces dice él, es que en el día final, en ese momento final, te vas a donde te toca, dice. Es que en ese momento, cuando lo tengan así ya para echarlo al lago de fuego, ¿quién no se va a arrepentir? Ahí todo el mundo. Entonces el asunto es ahorita. Entonces yo digo, ¿qué estás haciendo para que no te lancen ahí? Va a decir, nada, pues Dios no va a hacer nada tampoco por ti. Pero lo que le quiero decir es de que entonces le digo a una persona, es que le digo, hay 4 tipos de corazón.
el corazón duro. Que cae la palabra, vienen las aves, los demonios, y no lleva fruto. Viene el otro, el corazón medio duro, lleno de piedras, que como no hay profundidad, viene el sol y la semilla, o sea, las pruebas. Y está el otro, que las preocupaciones, y su corazón preocupado. Y solo hay un tipo de corazón que lleva fruto, y ni siquiera al 100% todos. Aún el buen corazón, en algunos hay pérdida, porque produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué tipo de corazón tendrá usted y qué tipo de corazón tendré yo, si es que es bueno? ¿De 30, 60 o 100 por uno? En la superscripción dice que este salmo es de los hijos de Coré. Solamente quiero recordarle, porque es muy importante, que en el libro de Números, capítulo 16, se relata cómo Coré, Datán y Abiram, junto a 250 líderes de Israel, se sublevaron contra Moisés, y cómo Dios los castigó. Se abrió la tierra y dice que descendieron vivos al Seol, ellos con su familia y todos sus bienes. Sin embargo, según Números 26, 11, por alguna razón, los hijos de Coré, Dios les perdonó la vida. Aquellos muchachos entonces, en vez de resentirse con Dios, porque sabe usted que hay gente que está resentida con Dios. Pero ¿dónde estaba Dios cuando se accidentó mi hijo? Pero ¿dónde estaba Dios cuando le dio cáncer? Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Dios está en su trono. Y nosotros las hormiguitas aquí no podemos reclamar, pero hay gente que se resiente. David, cuando traía el arca mal traída y tropezaron los bueyes y Usa metió la mano, Dios mató a Usa. Y dice que David se enojó mucho. A veces uno hace las cosas mal y se enoja con Dios. Señor, pero llevo 40 días de ayuno y oración y ni siquiera de peso he bajado. No me respondes. ¿Sabe cuándo le va a responder? Haga otros 80. De repente le responde. Entonces ellos, en lugar de resentirse, se consagraron. ¿Aló? Se lo estoy repitiendo porque a mí me impresiona. Le decía el domingo que hay personajes que me impresionan. Como la esposa de Noé, me impresiona esa señora. Me impresiona porque llegó Noé y le dice, Dios me habló. ¿Y qué te dijo, mi amor? Que hago un barco. Y no había océano cerca. Y la mujer, bueno, si Dios te dijo. Hey, chamaco, le dice, ayuden a su papá. Hay que ir a traer árboles. Hay que hacer madera. Hay que empezar a estudiar un poco de zoología. A ver cómo metemos a estos gatos al arca y que no se coman a los venados. A mí me impresiona la señora. Que cuando Noé le dijo, Dios me habló, ella dijo, mi amor, si tú dices que Dios te habló, I believe you, I trust you, te creo, confío en ti. A mí también entonces me impresionan los hijos de Coré, que vieron cómo Dios se enojó con ellos y no los mató de muerte común, porque Dios pudo haber hecho que les dieran y se murieran. Dios hubiera,
Mire, Dios le hubiera hecho como le va a hacer a Satanás. ¿Cómo le va a hacer a Satanás? Así dice la Biblia. Que lo va a eliminar con un soplo. ¿Por qué no le hizo así a Coré? Sino que se abrió la tierra y descendió junto con todos los rebeldes vivo al Seol, a la región de los muertos. Entonces dijeron estos muchachos, de verdad que Dios es amor, pero también es hoyo consumidor. Y se consagraron. Fíjense que como, por ejemplo, el mensaje del domingo era para que hoy estuviéramos todos consagrados. ¿O no? Pero no, ya hoy ayer fue día de pago, ya hoy shopping otra vez. Mañana a las especiales. Sí somos duros de corazón, ¿verdad? Y de generación en generación, porque estos ya eran hijos de los hijos de los hijos. ¿Cuál es el enfoque principal? Fíjate, todavía no he llegado al versículo 1. Fíjese bien, dice el hermano Carlos. ¿Cuál es el enfoque principal del Salmo? Por generaciones el hombre ha compuesto poemas. El indio de las plumas verdes, verdes. Aguanana, aguatata. Amar amigos. Canciones, amorcito corazón. Me voy a lo lejos, muy lejos. El hombre siempre ha hecho poemas, ha hecho acrósticos, especialmente los enamorados, me dicen uno de sus acrósticos. La muchacha se llama Juana. Junto a ti, unidos para, en espíritu y luego alma, nunca nada nos separará. ¿Y por qué lo hace? Canciones para expresar sus emociones. Cuando puse emociones, cuando puse sentimientos, se sabe que incluye mucho. El enojo es una emoción, la tristeza es una emoción. Por ejemplo, yo no sabía que era tradición. Nosotros tenemos el dicho en Guatemala, pero en México es una costumbre, según nos contó una señora, que si usted se va a ir de su barrio lejos, muy lejos, usted va para que en la escuela o en el trabajo le toquen las golondrinas. Que me toquen las golondrinas, porque me voy lejos de aquí. Oye, ustedes tienen hambre, tienen sueño, tienen aflicción, no sé qué, pero ya le repito, yo estar contento. A veces esas composiciones son para reflejar su admiración por un objeto, por una persona, por un país o un ser divino. Cuando puse un ser divino con minúscula, un ser divino. Le pueden hacer canciones a sus dioses, a sus santos, a sus ídolos. Sin embargo, el Salmo 87 es la inspiración del Espíritu Santo que exalta sobre cualquier otro un pequeño pero muy significativo lugar en la tierra: la ciudad de Jerusalén. El Salmo 87 es una canción
que eleva a Jerusalén sobre cualquier otro lugar en el globo terráqueo. La ciudad de Jerusalén. Si usted estudia la historia de Jerusalén, va a descubrir que la misma ha sido capturada, destruida y reedificada muchas veces. Yo puse reedificada porque en realidad no ha sido reedificada, pero no hay otra palabra. La ciudad de Jerusalén ha sido conquistada más de 40 veces. Ahí comenzaron los imperios más poderosos de la antigüedad. Ahí gobernó el imperio otomán, el imperio romano, el imperio musulmán. Y dese su vuelta, usted que puede, ahorre. Porque es diferente cuando usted conoce el lugar. Y va a Jerusalén. Y entonces me recordé que ahí en Jerusalén hay un lugar donde hay un dibujo. Y dice ahí, el centro de la tierra. Y es que en el tiempo de la antigüedad, había que lo que los imperios procuraban era llegar a Jerusalén. Era ellos sabían que si estaban en Jerusalén ellos podían dominar. Entonces, cada vez que llegaba un imperio, arrasaba con todo lo que existía. Y edificaban sobre todo lo que habían derribado. Entonces, hoy hay lugares de arqueología, que los arqueólogos están trabajando y esos trabajan con mucho cuidado, sacando cosas para entender el pasado de Jerusalén. Es una historia bien sorprendente, bien maravillosa la historia de Jerusalén. Hoy tenemos la bendición que hay mucha información. Hay hasta una movie del History Channel ahí en YouTube. Hay varias, hay unas que son pagadas, otras son gratis. Hay unas que tienen bastante información. Se la recomiendo para que mire usted la significancia de Jerusalén. Bueno, ¿por qué entonces ese conflicto? ¿Por qué esa lucha por Jerusalén? La Biblia, nosotros tenemos la bendición que tenemos la palabra de Dios. Entonces, estos textos nos dan una luz sobre ese conflicto. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pleito no es aquí en la tierra, el pleito es en los aires, solamente que se refleja aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses 2:17 y 18 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Dice el apóstol Pablo, ya queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. En el libro de Daniel 10:12 al 13, Reina Valera actualizada, y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme.
y quedé allí con los reyes de Persia. Este era un ser que venía de las regiones celestes. Entonces, no era un príncipe de Persia, humano. No, lo que pasa es de que en las regiones geográficas, en las partes de los aires, hay gobernadores. Solo uno ha leído la Biblia, los demás lean la Biblia. Entonces, vamos a los 7 versos. Dice el verso 1, en los montes santos están sus cimientos, hablando de la ciudad de Jerusalén. Dice, en los montes santos están sus cimientos. En el año 600 algo de nuestra era, fue que los musulmanes llegaron a Jerusalén y encontraron que el templo que había edificado Herodes, porque Herodes edificó uno después de Salomón, que encontraron ruinas. Pero los musulmanes creen que el último profeta fue Mahoma. Y que Mahoma voló desde la Meca hasta Jerusalén. Y que ahí en Jerusalén había una roca, una piedra muy grande, donde él se paró y fue llevado al cielo. La historia que cuentan los historiadores dice que los jebuseos, de quienes tomó David Jerusalén, dice que adoraban sobre esa roca. Entonces, donde está esa cúpula dorada allá en Jerusalén, esa cúpula está asentada sobre una roca. Dice que cuando llegaron los musulmanes dijeron, este es el lugar de adoración, y se asentaron ahí, donde había estado el templo de los judíos. Entonces, si ahora los judíos quieren edificar su templo, pero como está ahí lo que se conoce como la mezquita de Omar o the Dome of the Rock, entonces no pueden edificarlo. Pero ese es el pleito. Para 3, según la manera de hablar, ¿verdad? Para 3 religiones monoteístas, Jerusalén es su capital. Para los musulmanes, para los judíos y para los cristianos. Ese es el centro de adoración, es la ciudad santa. No diga amén todavía, take it easy. Esta expresión, la expresión en los montes santos, contiene un significado espiritual muy profundo. Aunque la tierra, según el Salmo 24, es del Señor y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Existen lugares geográficos claves donde operan los poderes espirituales, tanto de la luz como de las tinieblas. Segundo de Crónicas 7:12 y 14. Cuando Salomón hace su oración, Dios le dice a Salomón, he escuchado tu oración y yo voy a estar atento a la oración que se haga en este lugar. Yo he consagrado este lugar para mí. Usted no me está entendiendo. Viera qué clarito me entendí yo. Hasta deseos de decir aleluya me dieron. Hasta deseos de darle gloria a Dios me dieron.
Dice Dios, he escuchado, le he puesto atención a tu oración. Voy a estar atento a la oración que se haga desde este lugar. Y luego dice Dios, he consagrado este lugar para mí. Más o menos medio aleluyitas por ahí, aleluyando. Lucas 4:5 al 7 es cuando el Señor está en el desierto y el tentador, Satanás, lo tienta. Y Satanás dice que lo lleva a un monte muy alto. Yo quise haber contactado a un hermano que es especialista en guerra espiritual, pero ya no pude. Porque pienso en un tema sobre el significado de los montes, la pelea de los montes, pero no los montes, sino los montes que están tomados por poderes tanto de luz como de tinieblas. Entonces Satanás le dice a Jesús, dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Porque, le dice Satanás, a mí me ha sido entregado. Y a quien yo quiero, se lo doy. ¿Quién se lo había entregado? ¿Quién se lo había entregado? ¿Quién era el presidente de la tierra? ¿Quién fue el primer presidente de la tierra? Se lo estoy poniendo en términos que me... A ver, niños. ¿A quién puso Dios a cargo de la tierra? ¡Ah! ¡Bravo! Es que no traje trabajo manual, por eso usted no me entiende. ¿Quién fue entonces el primer presidente, gobernador de la tierra? Y él, con su desobediencia, le transfirió el derecho a Satanás. Por eso es de que usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Porque con nuestra obediencia o desobediencia le damos derecho a Dios o le damos derecho a los poderes de las tinieblas. Entonces, pero el punto aquí es de que le estoy marcando que dice el Salmo 87, versículo 1, que en los montes santos están los cimientos de Jerusalén. Entonces, la enseñanza que yo tomo ahí es de que hay lugares geográficos en el planeta Tierra donde se concentran las operaciones tanto de los poderes de la luz, el reino de Dios, como de los poderes de las tinieblas. Me viene a la mente el testimonio de los hijos de un pastor que estaban en la Ciudad de México. Había ido a predicar el pastor a la Ciudad de México y sus muchachos jovencitos fueron a dar una vuelta. Y en la noche uno de sus hijos estaba enfermo de muerte y no sabían qué tenía. Habían pasado frente a la Basílica de Guadalupe y estaban tirando agua embrujada. Y al muchacho le cayó agua. Mi Biblia dice, no sé si la suya, como yo miro que son electrónicas, de repente ya le quitar. Mi Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, se lo están sacrificando a demonios. Entonces, cada lugar donde hay un culto a un ídolo, no es el culto a la estatua.
Es un culto al demonio o demonios que están detrás de esa estatua. No se dice estuata, se dice estatua. Es que escuché al locutor de Telemundo que decía estuatía. Dije yo, qué raro me suena. Y no, es estatuilla. Pero entonces, usted se va a meter a un lugar donde no tiene nada que hacer. Puede salir endemoniado, puede salir embrujado, puede salir enfermo. O sea, este hijo de pastor tuvieron que liberarlo, porque nada tenía. Solo voy a ir a ver el arte. Arte de demonios que va a ir a sacar ahí. Hay que tener cuidado. Dios preserva la ignorancia, pero no la necedad. En Lucas 13:33 dice, no es posible, hablando de su muerte Jesús, que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, ahí estaba escrito, él tenía, como profeta, tenía que morir en Jerusalén. Le estoy marcando que hay lugares en la tierra que están designados para la operación de poderes de tinieblas o poderes de luz. Por eso es de que hay personas que en ciertos lugares, siendo cristianos, no prosperan, no dan una. Lo que tienen que hacer es irse de ahí. Lot debió haberse ido de Sodoma. Aunque sea Pauli se hubiera ido, pero se debió haber ido de ahí. Aunque no era muy bonito tal vez como Sodoma, pero debió haberse ido. Sodoma era un lugar donde operaban los poderes de las tinieblas. Y en Apocalipsis 2:12 el Señor le dice a una iglesia, yo sé dónde moras. ¿Dónde? Donde tiene su trono Satanás. O sea que Satanás también se trajo su trono a la tierra para poder operar. Versículo 1 todavía, aleluya. Los montes donde se asentó la ciudad de Jerusalén han sido consagrados, han sido poseídos por Dios mismo. Y por eso, mis hermanos, los conflictos. ¿Verdad que usted antes de ser cristiano no tenía conflictos? ¿Verdad que usted tranquilo? Usted no sabía lo que era la fornicación. Usted se disfrutaba la mujer del vecino. Sí, yo me acuerdo que mi tío tenía un equipo de fútbol y solo de eso hablaban en la sesión de jugadores, solo de eso hablaban. Barbaridades. Ellos no lo miraban como malo, era su vida diaria. Pero ahora venimos a Cristo. Y dice que el que mira a una mujer y la codicia ya falló, ya adulteró. Pero antes no teníamos ese problema. Dice, el que robaba, ya no robe. Y uno no se sentía mal robando. Si se tiene un montón, rico es. Ni cuenta se va a dar que... Y se nos puso dura la situación ahora, que somos cristianos. Usted va en la carretera y de repente alguien hace un corte de pastelito. Y antes usted sacaba la mano y le sacaba... le levantaba el dedo y lo empezaba a maltratar. Y ahora se tiene que aguantar. Hasta en la casa, si no son todos cristianos. Ya veniste a la iglesia. ¿Y qué te enseñaron? A eso te enseñaron. ¿Verdad? Se nos puso difícil la situación, pero antes no. Por eso el conflicto en Jerusalén, porque esos montes fueron consagrados por Dios y para Dios.
Y por eso la lucha. Le recomiendo que vea un poquito de la historia de Jerusalén, está muy fascinante. Versículo 2, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Las puertas, aunque en Jerusalén eran físicas, para nosotros tienen un simbolismo sobre las aberturas que intencionalmente se dejan abiertas en los muros para permitir el tráfico. Y cuando usted estudia la palabra tráfico, habla de comercio, habla de drogas, habla de muchas cosas. Nueva York, en Estados Unidos, es una puerta. Seattle es una puerta. Los Ángeles es una puerta. Miami es una puerta. Houston es una puerta. Todos los puertos de entrada no deberían de llamarse puertos de entrada, no, puertas de entrada. ¿Qué es lo que dicen ahora que están acusando al Chapo y que quieren hacer el muro? ¿Qué dicen del tráfico de drogas? Usted no ve noticias. Entonces, ¿cómo ora usted por el país donde vive? ¿Y cómo ora entonces por las autoridades? Es lo que la palabra dice. Su lista de peticiones tiene que ser en base a lo que ve en el periódico y en los noticieros. Y tiene que estar pilas porque dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad es porque ya usted se quedó. Prepárese para conocer al anticristo. Entonces, esas negociaciones de paz que están habiendo, eso, hay que ponerle atención para que Dios nos despierte y cuando suene la trompeta final, nosotros, out of here. Entonces hay que estar pilas, está trabajando horas extras, buscando un segundo empleo, queriendo divorciarse y la trompeta ya va a sonar, pero como no ve noticias, no se da cuenta. Entonces dicen ellos que el tráfico de drogas entra por los puertos legales. La meten en botes de verdura, la meten dentro de plátanos, dentro de los plátanos. De ahí viene la embarcación de plátanos, de Chiquita Bananas, desde Colombia. ¡Ah, qué calidad! Entonces la agarra el narco y dice, good plantain, buen plátano, este es del bueno. Este plátano, solo por este platanito me dan $100,000. Este aguacate, de los buenos. Entra por las puertas. Bueno, usted es una ciudad también. Y usted también tiene puertas. Y usted tiene 12 puertas. Y a usted le encargaron esas puertas para permitir el tráfico. Y usted es el que autoriza lo que entra y lo que sale. Para el que no se acuerda de la enseñanza, sus oídos son puertas. En lugares como Cuba, en lugares como la China, donde en realidad no se puede traficar con drogas, con sustancias que aquí deberían ser ilegales, pero se venden en el mercado negro, venden música para hacer que la gente alucine. Se drogan con música. Pero no crea que se drogan en sí, no. Se les meten demonios. Es más, la palabra hechicería viene de la palabra griega farmaquia, de donde se traduce farmacia. Y en inglés, si no se dice pharmacy, se dice
drug store, la tienda de las drogas. Puertas, sus ojos son puertas, su nariz son puertas, su boca es una puerta, sus manos son puertas, sus pies son puertas y sus genitales también son puertas. Versículo 3, cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Jerusalén, la ciudad que Dios reclama. Pues se dice ciudad de Dios, es la ciudad donde Dios estableció, para que usted me entienda, su embajada. Ahí está la embajada de Dios, en Jerusalén. Pero también es un prototipo de la ciudad celestial, que según Hebreos 11, 8 al 10, Abraham dice que habitó en tiendas, porque él esperaba, dice, una ciudad no hecha de manos, sino una ciudad cuyo constructor, cuyo arquitecto es Dios. Por eso es que nosotros cantamos o cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. ¿Está hablando de la Jerusalén en el Medio Oriente? No, está hablando de la Jerusalén celestial. Versículo 4, dice el salmista, mencionaré a Rahab, que es otro apelativo para Egipto, y a Babilonia, que es una referencia a Babel, la torre de Babel, entre los que me conocen. He aquí Filistea, que era la ciudad de Goliat, filisteo, y Tiro, que representaba la riqueza de aquel tiempo. El rey de Tiro era muy amigo de David, y ellos proveyeron muchas cosas para la construcción del templo, o sea, compradas por supuesto, ¿verdad? Y Etiopía, que también es Cush, que de ahí era la esposa de Moisés. Entonces mencionaré a Rahab, o sea, a Egipto y a Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, de sus moradores se dirá, este nació allí. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fueron lugares de gran significancia en la historia de la humanidad. Sin embargo, a ninguno de ellos escogió Dios. ¿Por qué no escogió Dios? ¿Qué tan grande es Sonsonate? ¿Será más grande que Jerusalén? Bueno, ¿por qué Dios no puso su trono en Sonsonate? Bueno, ¿por qué no lo puso en Antigua, pues? ¿Por qué no lo puso en Los Ángeles? O sea, estas eran potencias en aquel tiempo. Eran reinos de mucha riqueza. Esos de Tiro, miren, eran unos sabios, eran unos habilidosos para las artes manuales, para trabajar el cobre, para trabajar la madera. Esos hacían barcos, eran unos genios para ese tipo de trabajo. ¿Por qué no escogió Dios a Tiro? ¿Por qué no escogió Dios a Egipto? ¿Por qué no escogió a los negritos, a los etíopes? Eso es lo que está diciendo el salmista. Y no crea que es fácil entender este salmo, porque como no hay una explicación ahí mismo dentro de la Biblia, cada quien saca sus propias conjeturas. Usted tiene que ponerse un su buen rato de rodillas y pedirle a Dios que corra el velo de la escritura y de su corazón. Y empezar a ver por toda la palabra qué representan cada uno de estos países.
Entonces eran países de renombre. Como por ejemplo, para ir a muchos de los países de Latinoamérica, usted es ciudadano estadounidense, no tiene que sacar ni visa. Solo con ser ciudadano de Estados Unidos, a usted lo dejan entrar. Usted sabe que no se va a querer quedar a vivir ni siquiera en Buenos Aires. Que pues yo no sé si en realidad los aires están buenos allá, pero ni siquiera ahí se va a querer usted quedar. Usted no se va a querer quedar en la Patagonia, no dice, este va a regresar a Estados Unidos. Si para allá se quiere ir todo el mundo. Mire, ¿por qué los catrachos no agarran para Sudamérica? Es que hermano, qué calidad llegar a Estados Unidos. Solo cruzan la frontera y ya pueden ponerle una demanda al gobierno. Usted sabe que se murió uno en la frontera se han muerto varios, pero recientemente se murió uno entre la frontera de Guatemala y México. ¿A quién demandan? A nadie. Que demanden a los guatemaltecos, que demanden a los mexicanos, no pasa nada. Una señora venía embarazada y dio a luz un baby muerto. A demandar. ¿Acaso cuando usted, que se vino por la misma vía del tren, acaso usted no le dejó allá avisado que de repente el cadáver regresaba? Ninguno se vino aquí por el tren, ¿verdad? Todos venían en avión, en Panam, ¿verdad? En Panam venía usted venía en Avianca, usted venía en Taca. ¿Usted venía en qué? Tacaño. ¿Por qué no agarran para el sur? ¿Por qué buscan Estados Unidos? ¿Tan mal estará la situación en Chile? ¿Tan mal estará la situación en Brasil? ¿Tan mal estará la situación en Colombia? Todo lo que le quiero decir es de que así como hoy todo el mundo corre a Estados Unidos, habían lugares, buenos lugares en la antigüedad. Bueno, pero Dios no escogió a ninguno de ellos. Dios escogió un pedacito de tierra. Es un pedacito. Y no solamente dijo, esta es mi ciudad. Trajo su casa. Ahí se construyó la casa de Dios. En Jerusalén. Perdone usted que yo le estoy dando tanta rema de la palabra, ¿verdad? Porque esto es parte del ministerio de música y canto. Pero a mí me tocó esta noche. Versículo 4. Lo mismo, ya lo leímos, ¿verdad? Estos lugares también representan las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Mujer, le dice, mira, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿En dónde? En cualquier lugar. Versículos 5 y 6. Pero de Sión, o sea Jerusalén, se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir los pueblos, este nació allí. Haber nacido en la ciudad de Jerusalén proporcionaba a los judíos un enorme orgullo. Pero mire qué tremendo que Jesús no nació en Jerusalén.
Sin embargo, dentro del plan divino, los judíos genuinos somos aquellos cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu, según Romanos 2, 28 y 29. Ahora le cuento, por un periodo de tiempo, no seamos orgullosos, no seamos desaprovechados, no se duerma a la hora del culto, no llegue tarde a los cultos. Sírvale a Dios con un corazón agradecido. No se vaya a pachanguear los viernes y el domingo se viene a reconciliar. Usted, dama, caballero, que ya tiene un mes, 6 semanas de no venir a la iglesia, no se columpie. Be very careful. Tenga cuidado. Porque es solo una época. Es solo un tiempo. It's just a season. ¿Verdad que ahorita qué rico se siente el frío? ¿Por qué? Quedan 20 días para que se acabe el invierno. Y viene la primavera. Y las flores empiezan a dar sus colores. El ruiseñor va a empezar a cantar. Entonces uno dice, ya se va el invierno. Pues le cuento que así como pasan las temporadas, pasan las estaciones del tiempo, nosotros estamos ahorita en una estación que se llama gracia. Y entonces Dios permitió que derribaran el templo. Dios cerró su embajada. ¿Y dónde está ahora? Niños, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora la embajada de Dios? Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Hay otro texto que dice que el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Dónde está entonces ahora la embajada? Está en el corazón de aquellos que hemos recibido a Cristo. Ahí está ahora la embajada. Tenemos al Espíritu Santo. Es que de verdad, venga el domingo y se arrepiente aquí, si le da tiempo, pues. Aunque, mire, va a estar frío, le cuento. Pero diga, Señor, hasta sin camisa me voy a ir, o sin suéter, para, Señor, por lo menos sentir el frío y me arrepienta de no haberme puesto un jacket. Sí, porque nosotros nos columpiamos. A nosotros nos abrieron la puerta para que entráramos. Oh, y ahora criticando al diácono, criticando al anciano, criticando a la esposa del pastor. El pastor ni se diga. Lo bueno es que el pastor aguanta. Criticando a medio mundo. Se nos olvida que nosotros éramos indocumentados y nos dieron la ciudadanía. Estábamos lejos, pero fuimos acercados. Y ahora, 2 horas de predicación se nos hacen largas. Ay, ¿a qué horas? Es que ya las noticias empiezan. Algunos novelas van a ver. Versículo 7 es el último. Entonces
tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. La Nácar Colunga dice, y cantarán saltando de júbilo, en ti están mis fuentes todas. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Sabe que una de las cosas que atraía, dice, a los reinos antiguos a ir en pos de Jerusalén era que en Jerusalén siempre había agua viva? Entonces iban en busca del agua viva. Entonces, cuando el Señor dijo esto, los judíos debieron haber entendido. Entonces ahora, dentro de nosotros deben estar corriendo esos ríos de agua viva. Conclusión. Yo pensé que iban a decir aleluya, gloria a Dios. Usted y yo no deberíamos sentirnos muy orgullosos de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros, ya que Dios ha cerrado la entrada a los judíos solo por un lapso de tiempo, para que, como dice la Escritura, los gentiles, que literalmente quiere decir perros, entráramos. A usted y a mí los judíos nos miraban como perros. Los perros no, en Israel no son como ahora. Antes no habían veterinarios para perros. Los perros en Israel eran considerados animales salvajes e inmundos. Por eso era que uno de los castigos era que, por ejemplo, Jezabel, que su carne se la iban a comer los perros. Aquí en Estados Unidos, y ahora también ya se le pegó a muchos allá en Centroamérica, andan con su perrito ahí, el niño lo cargan con un lazo y el perrito entre los brazos. ¿No se ha dado cuenta que hay babies que los cargan con un lazo? Aquí se lo amarra la señora y el chuchito aquí. Aquí es donde se cambió eso, pero entonces nos han abierto la puerta. Aprovechemos, no se vaya a salir. No sea que le pase lo de las 5 vírgenes insensatas, que cuando quisieron entrar era demasiado tarde. Amén y amén. Por favor, esté de pie y vamos a orar, dándole gracias a Dios por lo que usted entendió. Y si no entendió, en 3 horas está disponible la predicación en YouTube. Si no, despierta al hermano Elías y dice, hermano, ya pasaron 3 horas. What's happening? Dígale. Padre, te bendecimos y te damos gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque en este salmo podemos nosotros ver que a ti te plugo, Señor, tomar a Jerusalén, tomar esos montes como montes tuyos. Habiendo, Señor, muchos lugares que quizá eran mejores, que quizá tenían mayores riquezas, que quizá tenían mayor prestigio. Sin embargo, tú pusiste tu mirada en los montes de Jerusalén. Y gracias, Padre, porque en tu amor y tu misericordia, tú cerraste ese centro de operaciones por un tiempo y te has trasladado a través de tu Espíritu Santo a la iglesia de Cristo,
a vivir, Señor, en el corazón de todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro suficiente Salvador. Padre, ten de nosotros misericordia. Abre por favor nuestra mente, abre Señor nuestro corazón, enternece nuestro corazón para que podamos entender estas maravillas, para que nos demos cuenta de la bendición maravillosa, del privilegio glorioso del cual tú nos has hecho partícipes, porque nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos tu pueblo. Nosotros estábamos lejos, pero hemos sido acercados, Señor, a ti. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos diste vida con Cristo Jesús. Tú, Señor, inscribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Tú endureciste por un tiempo el corazón de los judíos para permitir que nosotros entráramos a tu reino. Señor, ten de nosotros misericordia, que podamos ver estas maravillas, que podamos atesorar estas verdades, que vivamos para amarte, para honrarte, para servirte. Señor, concédenos que procedamos al arrepentimiento. Concédenos que podamos ver todo aquello que a ti te desagrada y que vengamos humillados delante de ti, suplicando tu misericordia sobre nuestras vidas, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Ayúdanos a no darte, Señor, lo que nos sobra de nuestros recursos, a no darte lo que nos sobra de nuestras fuerzas, a no darte lo que nos sobra de nuestro tiempo, sino que tú seas, Padre, quien ocupe el primer lugar, quien tome la mejor parte en nuestras vidas. Señor, te presento a cada uno de los que hemos sido expuestos a esta palabra. Que esta palabra no la arrebate el enemigo, sino que haya caído en buena tierra y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos, Padre, las gracias. Cúbrenos con tu poder, cúbrenos con la sangre de Cristo ahora que salimos de este lugar. Guárdanos en cada momento de nuestra vida y concédenos que este domingo estemos de nuevo en este lugar y que tu Espíritu Santo nos ayude para poder orar como conviene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.